Hola, soy Salvador Ros, profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control, y vamos a hablar sobre los sistemas de almacenamiento y de archivo. Bien, un sistema de archivo determina la estructura, el nombre, la forma, el acceso, el uso y la protección de los archivos que se guardan en una unidad de almacenamiento. Cada sistema operativo va a utilizar su propio sistema de gestión de archivos. Si os fijáis, el tipo de objetos que podemos tener en un sistema de archivos es el archivo, que son los datos, los clásicos ficheros que utilizamos siempre, y los directorios, que son las carpetas donde solemos almacenar los archivos. Si os fijáis en esta estructura jerárquica, tenemos aquí el disco físico, que si recordáis de las otras grabaciones, este disco podría ser un disco básico, ¿de acuerdo? O un disco dinámico. En este caso está representándose simplemente un único disco, pero podría ser un disco dinámico y por lo tanto un volumen de los que hemos visto. Este disco, a su vez, tiene una estructura jerarquizada, que son sus carpetas, ¿de acuerdo? Y en cada carpeta están almacenados los archivos o los documentos, ¿de acuerdo? Bien, los archivos tenéis que entenderlo como un mecanismo de abstracción que permite a los sistemas operativos almacenar la información para poder accederla posteriormente. Las características fundamentales de un archivo son su nombre y su extensión. La extensión nos suele indicar el tipo de información que guarda en él. Estáis acostumbrados, por ejemplo, a este tipo de archivos, en el cual está el nombre, en este caso mi archivo, un punto y luego la extensión. En algunos sistemas operativos, porque esto es muy típico de Windows exclusivamente, pero si vais a otros sistemas operativos, por ejemplo Linux, estas extensiones no suelen ser las mismas o incluso desaparecen. Y se fundamenta mucho más en las propiedades que tiene el archivo, que vienen dadas por la definición del sistema de archivos que estoy utilizando, porque como hemos dicho, el sistema de archivos nos va a dar muchas de las funcionalidades que podemos realizar con los archivos y con los datos que están almacenados. Dentro de los archivos podemos distinguir básicamente los ejecutables, que son aquellos que habitualmente denomináis programas, que son programas que están instalados en el ordenador y que se pueden ejecutar. También en extensiones Windows es exe o bat. Ya os digo que en Linux no se va a utilizar estas extensiones por defecto, sino que simplemente se va a decir que el fichero que sea tendrá permisos de ejecución, que es diferente, es lo mismo que significa el exe en Windows, pero no está explicitado con una extensión. Y luego están los no ejecutables, que son todos aquellos ficheros que además los tienen que sonar, que son ficheros que almacenan diferente información, que suelen estar asociados a diferentes programas. Por ejemplo, en los docs suelen ser Windows, JPEG imágenes, AVI vídeo, MP4 vídeo, etc. Bueno, esos son máquinas virtuales, o bien también pueden ser imágenes, más que máquinas virtuales. Bueno, como veis, son extensiones que resultan bastante conocidas y suelen estar asociadas a tipos de programas en general. Los directorios, que también es el otro concepto que hemos visto, como hemos visto en el dibujo, constituyen una estructura jerárquica. La estructura jerárquica en forma de árbol es la que estábamos viendo. Tenemos un nodo principal, que es el nodo raíz, ¿de acuerdo? Que en este caso se llama directorio raíz, y de él empieza a colgar pues, los diferentes, en este caso, carpetas o directorios, que es lo mismo, que lo conforman, ¿de acuerdo? Y es jerárquico en el sentido que hay uno principal, en el segundo nivel puede haber todos los que queráis, y así sucesivamente. En Windows estos directorios se llaman carpetas, y bueno, básicamente pues siempre nos dirigimos a ellos como carpetas. Y los sistemas de administración de archivos de cualquier sistema operativo pues nos lo pinta con el dibujito de las carpetas típico este que hemos visto. Es verdad que en Windows el directorio raíz se suele denominar C2 puntos, en cambio si nos vamos a Linux suele ser una barra de este estilo y luego pues a continuación aparece la estructura de directorios propia de Linux, como puede ser el dev, o el live, o bueno, los subdirectorios del sistema que suelen acompañar a este sistema operativo.
Para implementar el sistema de archivos, lo que tenemos que tener en la cabeza es que el sistema de archivos tiene que ir sobre una unidad física, ¿de acuerdo? O un volumen, como hemos visto, que podría estar formado por varias unidades físicas, recordarlo, esto podría ser un volumen. Bueno, pues el sistema de archivo se tiene que implementar sobre el concepto de volumen. Este sería un volumen dinámico, este sería un volumen básico, y si os fijáis, básicamente lo que hace es que tenemos asociado a el nombre del archivo, tenemos asociado unos registros de bloques, ¿de acuerdo? Unos bloques que son bloques que contienen a su vez unos elementos que se llaman sectores, ¿de acuerdo? El tamaño de los sectores viene determinado por el sistema operativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué suele ocurrir? Pues que si nuestros sectores son muy grandes, los archivos, si son mucho más grandes que estos sectores, pues van a necesitar más sectores y por lo tanto más bloques, y si no, pues en un único sector o único bloque vamos a poder guardar un único archivo porque va a ser más pequeño, y esto lo que va a implicar directamente es desaprovechar el disco. Vamos a perder mucho espacio y es lo que se denomina fragmentación, y que, bueno, se puede arreglar porque lo que hacemos es trasladar la información de unos sectores o de unos bloques a otros, y lo que hacemos es irla compactando, ¿de acuerdo? Para que ocupe el menor sitio posible. La decisión del tamaño del bloque del sector pues, es muy importante a la hora de definir un sistema operativo, en este caso, más que un sistema operativo, un sistema de archivos. ¿De acuerdo? Los sistemas de archivo que habitualmente se manejan son estos, os tienen que sonar: FAT16, FAT32, NTFS, extensión 3, extensión 4, HFS. Bueno, estos son típicos de Linux, estos son típicos de Windows, ¿de acuerdo? Bueno, estos son muy antiguos. Fijaros que los sistemas de archivo pueden soportar solamente un número determinado de archivos. En este caso, la FAT16 son 65.000, que si os acordáis de los números binarios, esto es 2 a la 16, si yo no me equivoco. ¿De acuerdo? Con lo cual quiere decir que la tabla de particiones que maneja es de 16 bits. ¿De acuerdo? La tabla de localización es de 16 bits. Aquí tenéis la de 32, que ¿cuánto será? Pues 2 a la 32. Entonces, es el número de archivos que podemos tener. Y a su vez, también el propio sistema de archivos nos limita el máximo tamaño de un archivo, por lo cual, alguna vez ya recordaréis que si habéis estado trabajando en FAT16, sobre todo actualmente que los archivos superan los 2 gigas, por aquello que utilizamos imágenes, etcétera, pues claro, si estáis en FAT16, como pase de 2 gigas no vais a poder introducirlo en ningún sistema de archivos. Así que tendréis que pasar a FAT32, que podemos llegar a 2 terabytes, ¿de acuerdo? O bien a NTFS. NTFS es un sistema de archivos mucho más evolucionado de FAT32, que tiene más información y permite, pues, por ejemplo, asignar cuotas de disco, o bien nos permite introducir temas de seguridad, encriptación, etc. Este sistema se parece mucho más al X3 y al X4, que son puramente de Linux y que están, digamos, que tienen ya estas propiedades que estamos comentando. Bueno, finalmente podemos hablar de otros sistemas de archivo, no basándonos en su funcionalidad, como hemos visto hasta ahora, sino más bien en dónde se encuentran los datos. Si recordáis del otro vídeo, hablábamos de volúmenes distribuidos. Bueno, pues un sistema de archivo distribuido no es más que, pues, la implementación de un volumen distribuido. Permite que los directorios localizados en cualquier red sean visualizados como un árbol. En este caso es a través de la red. Yo tengo aquí diferentes PCs y entonces, bueno, los conecto a través de una red, y el usuario que está aquí con su PC pues ve todo esto, toda la información de estos discos, aunque estén en distintos sitios, como un único, en este caso, pues un único sistema de archivos, que puede ser, por ejemplo, un disco C. ¿De acuerdo? Otra forma de denominarlos, como hemos dicho, es sistemas de archivos software.
Otro tipo de archivos es el sistema de archivos cifrados. Estos sistemas de archivos cifrados o FS lo que hacen es simplemente cifrar la información. Yo tengo la información, tengo ocupados mis sectores. Bueno, si no aplico ningún tipo de algoritmo a esta información, pues cualquier persona puede entrar y leernos la información. En cambio, si cuando vamos a almacenar la información le aplicamos una función previa, que es la función de encriptación, y lo grabamos en el disco, claro, pues si alguien lo intenta sacar, si no tiene conocimiento de esta función, difícilmente va a poder extraer la información, con lo cual será información que prácticamente le sea totalmente inútil. ¿De acuerdo? El cifrado, por lo tanto, es el proceso de conversión de datos a un formato que no puede ser leído por un usuario, y el descifrado, pues la operación inversa, consiste en reconvertir los datos de un formato cifrado a su formato original. Finalmente, los sistemas de archivo virtual, pues es una capa de abstracción encima de lo que serían los sistemas de archivo, digamos, habituales. ¿Cuál es el objetivo de los sistemas de archivo virtuales? Pues intentan aislar al usuario de la estructura física de los sistemas de archivos que están utilizando. Propiamente se utiliza como puente entre sistemas Linux, Mac y Windows, de modo que cualquier aplicación que yo esté ejecutando pueda acceder a cualquiera de los sistemas de archivo independientemente de cuál sea el sistema operativo que estén utilizando. En este caso puede ser un X4, puede ser un NTFS, etc. Entonces nos genera una capa de abstracción, ¿de acuerdo? Y nos permite entrar a obtener la información sin saber si aquí tengo una cosa o tengo otra. ¿De acuerdo? Que es muy importante, sobre todo cuando estás manejando sistemas de archivo que son incompatibles. A veces puede ocurrir incluso que los pueda leer, pero no los pueda escribir. Estas cosas suelen pasar sobre todo pues, con los sistemas de Apple.